Ahora sí, hermano. Unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 en adelante. Los primeros creyentes en Jerusalén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cierre sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos habla, Señor, a través de tu palabra, Señor. Nos dice, Señor, que tú conoces el corazón de todo hombre, Padre, y nadie te podía engañar, Señor. Tú sabías la intención de cada corazón, Padre. Pero, Señor, hoy nos vas a hablar con una palabra, Señor, de una falsa fe, de falsos creyentes, Señor. Señor, ayúdanos a no ser como aquellos fariseos, Padre, que tenían una fe, Señor, solamente por ver señales, Señor. Pero, Padre, cuando vino la palabra de verdad, ya no creyeron, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea genuina, Señor, y que persevere hasta el final, Señor. Abrazar todo tu evangelio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Los primeros creyentes en Jerusalén. Acabábamos de ver, hermano, que Jesús había hecho señales en la boda de Caná. Amén. La boda de Caná fue el primer milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Juan. Juan solamente registró, me parece que 12 milagros, hermano, pero no fueron los únicos. Amén. Dice su palabra en Juan 21:25, hermano, que si se hubieran escrito todas las cosas a detalle de lo que Jesús hizo, no hubiera espacio en el mundo para guardar tantos libros. En Juan 20:30, hermano, que es el propósito de este evangelio, dice: muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están en este libro escrito. Hermano, muchos de los milagros que están en los evangelios fueron, por así decirlo, los más destacados, los que eran los importantes para que pudiéramos creer, y al creer tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús, amén, hizo milagros en el Evangelio de Juan, y muchos creyeron. Juan 2:23: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. No se dice qué tantas señales hizo en la Pascua, hermano, pero los discípulos, o bueno, los que estaban ahí, los fariseos, los judíos que estaban en esa fiesta de la Pascua, seguramente vieron muchas señales, hermano. Paralíticos levantados, saltando, ciegos recobrando la vista, y bueno, multiplicando, hermano, el vino en muchos litros más, dando de comer a muchos. Y bueno, recordemos que él no solamente hacía milagros, sino que hablaba, hermano, como aquel que tenía autoridad. Y eran palabras de Dios que cuando él hablaba no había ni fariseo, no había quien se le levantara en contra, hermano, porque su palabra era verdad. Amén. En el templo, cuando Jesús vino a limpiarlo, amén, de los que vendían, Jesús les dio una señal de que él venía con autoridad. Y él les dijo: destruyan mi cuerpo y en 3 días lo reedificaré. Para esto, hermanos, los fariseos creían en él, pero no completamente, hermano. Amén. No estaban muy conformes con las palabras que dijo Jesús. Cada palabra estaba siendo escrita, estaba cuidadosamente siendo, ahora sí que, investigada, estudiada. Y para esto ellos fue como un golpe, hermano, para que no creyeran.
Pero al ver tantas señales que todos los judíos empezaban a creer en él, ellos ahora sí que dijeron, no, pues nosotros también creemos. Amén. En algún principio aquellos fariseos que a lo mejor al último lo mataron, en algún principio creyeron, hermano. Gloria a Dios. Algunos por malas intenciones abrazaron tal vez la fe de Jesús por ganar fama, para ganar poder, para que los judíos no solamente fueran a Jesús, sino también vieran que los fariseos estaban con él. Si hay un dicho, hermano, que dice que cuando no puedas con tu enemigo, únetele a él. Cuando llega alguien en tu trabajo, hermano, y ves que es más inteligente, que todos lo siguen a él, que él es más carismático y que lo siguen a él porque tiene un don natural, pues no nos vamos a poner en contra de él porque nadie nos va a seguir a nosotros, supongamos, en el trabajo. Pero estos judíos se unieron a Jesús y dijeron, nosotros también creemos en él. Muchos creyeron al ver las señales que él hacía. Entonces, pero dentro de su corazón no era una fe genuina, hermano. Amén. Algunos creyeron de los fariseos y tenemos el ejemplo de Nicodemo. Amén. En Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El principio de su fe fueron las señales, hermano. Y ellos entendían que nadie podía hacer esos milagros ni maravillas si Dios no estaba con él, hermano. Entonces, la gente, dice en Juan 6:14, también empezaba a creer en él. Juan 6:14 dice, la gente entonces al ver las señales que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Entonces, estaban teniendo una fe, hermano. El principio de su fe para ser salvos. Pero lamentablemente Jesús pues sabía la intención detrás de esa fe, que no era genuina. Y hoy, hermano, quiero hablar de 4 tipos de fe. Amén. Muchos aquí al principio tienen una fe hermosa, hermano, porque empiezan a tener milagros y creen y tú miras que esas personas van a ser unos profetas, que van a ser evangelistas, hermano, que van a ser pastores, se van a devorar al mundo, se van a ganar a medio Reynosa para Cristo. Pero a lo mejor no es una fe verdadera, hermano. Y vamos a hablar de 3 tipos de fe, amén, que no son, ahora sí, para que te salven. La fe de aquellos hombres, amén, su intención pues era una fe fría, hermano, amén, era una fe fría. Y anotaba aquí unas palabras, amén, de Juan Calvino sobre este tema de los fariseos. Dice, porque los hipócritas aceptan el Evangelio no para entregarse en obediencia a Cristo, ni para seguir con sinceridad, piedad a Cristo cuando Él los llama, sino porque no se atreven a rechazar por completo la verdad que han conocido, y especialmente cuando no encuentran ninguna razón para oponerse. Hermanos, ellos accedieron a creer en Jesús, pero porque no les quedaba de otra, hermano. Las señales estaban ahí, las palabras estaban ahí, correctas, hermano, pero ellos eran los hipócritas. A veces aquellos hombres se entregaban supuestamente en obediencia, pero no con sinceridad, hermano. Se entregaban porque sabían que era lo correcto seguir a Jesús, no porque su corazón se los dijera o porque hubiera un arrepentimiento. Hay a veces que nosotros seguimos a Jesús porque es lo correcto, vamos a la iglesia porque es lo correcto y porque las palabras son verdad, pero no porque nuestro corazón verdaderamente esté arrepentido y quiera abrazar todo el Evangelio. Eso era de algún modo lo que estaba pasando con esos hombres. ¿Amén? Entonces, no porque se quisieran entregar en obediencia ni para seguir con sinceridad y en piedad a Cristo,
sino porque tienen miedo a rechazar lo que es verdadero. Gloria a Dios. Hermanos, ellos nunca se levantaron en contra de Jesús. Nunca le hicieron guerra por su propia voluntad. Pero cuando Jesús empieza a hablar su doctrina y les empieza a decir la verdad, entonces sí, hermano, yo rechazo la doctrina tuya, yo ya no te sigo, eres un blasfemo, sacas demonios por Belcebú. Hermano, los fariseos creían cuando todo iba bien, cuando eran puras señales, cuando todos le seguían, pero cuando verdaderamente Jesús empezó a sacar las palabras del Padre, empezó a predicar el verdadero evangelio, la verdadera ley que no estaba cumpliendo, entonces sí, ahí sí su fe se esfumó, hermano, se esfumó. Y entonces ese es el énfasis de hoy, una fe falsa que ellos estaban teniendo solamente al ver milagros, señales. Amén. Gloria a Dios. La fe falsa es cuando está cimentada solo en lo que te gusta de Jesús. La fe falsa solamente, hermano, es falsa cuando está cimentada en lo que te gusta del Evangelio de Jesús. Hermano, ellos solamente iban a seguirlos si Jesús seguía haciendo señales. Recordemos que ellos siempre pedían señales para poder creer. No les daba a Jesús señales y les decía solamente la señal de Jonás tendrán para que se arrepientan, y entonces sí no creían. Una fe falsa, hermano, solamente es cuando está en las señales. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El Señor no quiere, hermano, que tú creas solamente en lo que a ti te gusta, hermano, solo en señales, no solamente en que sientas fuego nomás en tu cuerpo, que sientas su presencia, no nomás en los shows, no nomás cuando todo va bien, cuando todo es color de rosas. No, hermano, no. Yo creo que hasta en tu matrimonio, hermano, nunca es como te lo dijeron, no es el color, ahora sí, de príncipes, como te lo contaban en aquellas historias, y aún así permaneces casado, hermano. Así es algo similar en el Evangelio, hermano, no nomás es lo bonito. Tienes que abrazar todo, lo bueno, lo malo, las altas, las bajas, cuando hay silencio, cuando hay pruebas. ¿Amén? Y hoy, hermano, el objetivo de esta predicación es que tu fe sea genuina, que tengas fe en Jesús, el único que te puede salvar. Y no solamente que lo recibas, como dicen por ahí, como tu Salvador, hermano, sino que lo hagas tu Señor, el Señor de tu vida. Amén. Una gran diferencia nomás en aceptarlo como tu Salvador y como tu Señor, hermano. Yo quiero hablar de la primera fe, que es una fe falsa, muerta, hermano, que no te salva. La primera que voy a hablar hoy es la fe histórica, hermano. La fe histórica. Amén. Y estas son aquellas personas que solamente, hermano, cuando tú les dices, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Él. Mira, yo ya he leído la Biblia 3 veces, al derecho y al revés. Además, pregúntame cualquier pasaje y yo te lo recito. Aquellos que tienen una fe histórica, hermano, conocen al Señor. Pueden dar clases hasta en universidades, clases teológicas, escatológicas, apologéticas. Te saben defender a Cristo, que Él existe, hermano. Saben toda la historia del antiguo pacto, del nuevo, y bueno, son unos eruditos, hermanos. Entonces, pero hay algo que a esto les falta, a los que tienen fe histórica, hermano. Creen y saben que hay un Dios, pero no lo hacen su Señor, hermano. No obedecen al Dios de las Escrituras, solamente lo conocen como si fuera una materia, pero no obedecen lo que dicen las Escrituras, hermano. Era lo que pasaba con los fariseos. Te recitaban cualquier palabra de las Escrituras, pero no la ponían por obra, hermano. Amén. Siempre buscaban la manera de
de sacarle provecho a las palabras para pecar. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Saben que Dios existe y a lo mejor lo conocen más que tú y yo, hermano. Pero el conocer a Dios, hermano, por medio de la palabra no te hace salvo. ¿Sabes? Hay alguien que conoce más a Dios y tiembla al oír su palabra y tiembla su presencia, hermano, y no se salva. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 19. El creer y saber de Dios no nos hace salvos. Si alguien lo tiene y le puede dar lectura. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Hermanos, aquellos que tienen una fe histórica, que saben y conocen que hay un Dios, no los hace salvos. Si eso fuera, hermano, aún los demonios fueran salvos. Y créeme, ellos saben todo de Dios, hermano. Saben el propósito de Jesús aquí en la tierra y hasta tiemblan a su presencia. Pero no por eso aquellos demonios van a ser salvos, hermano. No por eso van a ser perdonados. Por eso, hermano, es necesario no solamente conocerlo, hermano, sino hacerlo tu Señor. Obedecerlo. Obedecer las palabras que están aquí escritas. Amén. Santiago aquí habla de una fe también, que otro ejemplo que es una fe muerta es la que no va acompañada de obras. Una fe muerta, hermano, es aquel que cuando dice yo creo en Dios, tengo fe, pero si mira a su hermano que no tiene el sustento diario y si no tiene para taparse en invierno, no tiene su ropa, pero tú le dices ve en paz, hermano, tu fe es muerta porque no tienes obras. Amén. Y Santiago lo compara, bueno, los demonios también creen y tiemblan, pero tu fe no sirve si no tiene obras, si no obedeces a Dios, si no amas a tu hermano, uno de los principales, amén, mandamientos del Señor Jesucristo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, otra fe que aquí está muerta en el contexto este es el que dice yo creo en Dios, pero no lo obedece, no ama a su hermano, no lo ayuda, y hermano, y lo ve en una situación precaria, pasando fríos, pasando hambre, sus hijos, hermanos, sin comer, a lo mejor sin pañales, sin el sustento diario. Hermano, déjame decirte que tu fe está muerta. Amén. Con esto, hermano, lo que quiero llevarte es a que nos arrepintamos, hermano, de que meditemos que a lo mejor no hemos tenido esa fe genuina, que a lo mejor nos estamos engañando nosotros mismos y nos estamos haciendo un evangelio a nuestro propio parecer. Pero hermano, si te digo esto hoy es para que seas salvo, hermano, para que reconozcas, ok, yo me identifico con esa fe, tengo que hacer algo nuevo, tengo que arrepentirme, tengo que pedirle al Señor que me perdone, porque lo he hecho mal desde el principio. Entonces, cuidado de tener una fe muerta, sin frutos, sin obedecerle, sin amar a tu prójimo. Amén. La fe histórica, volviendo a la fe histórica, solo que en el Dios de la Biblia, hermano. Algunas veces te van a recitar la palabra y te van a decir así dice el Señor. Y hermano, pero sabes, algo que no te van a poder decir nunca esas personas que conocen la Biblia es que el Señor está transformando sus vidas. Nunca te van a poder decir que Él vive en ellos, ni que ha cambiado su vida de muerte a vida. No te van a poder decir que el Señor hace milagros. No te van a poder decir que tienen una comunión con el Espíritu Santo, porque solamente conocen al Dios de la Biblia, pero no tienen una comunión con Él. Amén. Yo conozco a muchos, hermanos.
Yo conozco a muchos que me dicen esto, pero no hay ningún cambio en su vida y parece que Dios no está en su vida. Amén. Pero cuando alguien tiene a Dios en su vida, hermano, no solamente conoce la historia de Dios, sino que la vive y que ha creído en Él y se ha arrepentido, hermano, a veces pasa tiempo y lo dejas de ver y cuando lo miras de golpe, hermano, es otro semblante, es otro hombre, es otra mujer y parece que su familia se la cambiaron, hermano. Sus hijos que a lo mejor antes eran desobedientes, ahora, hermano, son respetuosos, ahora, hermano, ya cambió su manera de hablar. Su esposa ya lo respeta, ya no lo humilla enfrente de todos. El hombre ya deja de ser aquel maldicionento, drogadicto, alcohólico. Hermanos, se puede ver cuando Cristo, amén, no solamente lo conocemos históricamente, sino cuando tenemos una fe genuina en Él. Amén. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 39 al 40 vamos a leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, toda la Escritura apunta para ir a Cristo, para obedecer a Cristo. Toda la Escritura, hermano, habla del Dios, amén, que escribió estos libros, hermano. Pero las personas solamente se quedan con la historia, con el libro. Amén. Cuando este libro, esta serie, este conjunto de 46 libros, hermano, que conforman la Biblia, todo apunta a que creas en Cristo y que te arrepientas y que lo obedezcas, hermano, para que tengas una nueva vida. Pero esto solamente se quedan en el conocer. En esta palabra está la vida eterna, hermano. Pero esto en sí no te da la vida eterna, hermano, solamente por leerla. Amén. Sabemos que son las palabras de Dios, pero si no las crees, si no te arrepientes y no crees en el Dios, de nada sirve, hermano, que las recites y las leas una vez al año. Amén. Los fariseos son el ejemplo perfecto, hermano, que conocían al Dios, tenían una fe histórica, pero no al Dios de la Biblia. El propósito es que te presente a Dios la palabra, las Escrituras del Señor, para que te presente al autor de la Biblia, te lo presenta cara a cara y conozcas su voluntad, hermano. Amén. Dice que el que me ama guarda mis mandamientos. El propósito de esto, hermano, es para que obedezcas sus mandamientos. Amén. Para que conozcas la voluntad. Pero si nomás la vamos a leer para que nos entre por un oído y nos salga por el otro, somos semejantes a aquel hombre, hermano, que se mira al espejo y después de un momento pues, se le olvida, hermano, lo que vio su cara, porque no la pone por obra. Gloria a Dios. Lamentablemente, cientos de evangélicos, cientos de creyentes, hermano, solamente saben y creen que hay un Dios, pero no lo han hecho su Señor, no lo han hecho su amo, no lo obedecen, no saben cuál es la voluntad para su vida, no se han arrepentido verdaderamente. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna está en que lo conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo, pero no que nos quedemos ahí solamente en conocerlo, ¿no? Sino que lo obedezcamos. ¿Eh?
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿se me ayuda a darle lectura? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, en una carta a Timoteo, le dice: desde niño has guardado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Amén. Las cuales te pueden hacer salvo, pero si las pone por obra. Timoteo sabía las escrituras, hermano, pero de nada sirve si no las ponemos por obra. Yo lo planteaba de algún modo en 3 niveles, hermano. Yo lo miraba así de esta manera. Número 1, lee y no cree. No pasa nada en su vida. Número 2, cree en lo que está escrito, pero no obedece ni lo hace su Señor. Esto no trae salvación. Y número 3, la que creo que sí trae salvación, cree que Jesús es Dios, obedece a lo que está escrito y lo hace su Señor y su Salvador. ¿En qué nivel estamos nosotros? O sea, que nomás cree lo que está escrito y obedece porque sabe que es lo correcto, pero no hay un cambio en su vida. Y cree porque todos creen en Él, todos en su familia, pero no lo hace el Dios de su vida. Amén. Entonces, esta fe, solamente en conocer, no trae salvación. La segunda clase de fe es la milagrosa, que es la que creo que es la que pues estaban pasando en ese momento los fariseos. Estos son los que de algún modo experimentan un milagro. Estos reciben un milagro, hermano, a lo mejor una sanidad, o tal vez el Señor les revela su vida, o del otro lado son hombres que al poner manos sobre alguna persona miran milagros, que paralíticos se levantan o sana de una enfermedad. Puede ser eso, pero basan su fe solamente en milagros. Entonces, puede ser una oración contestada, un trabajo, una esposa, una casa, y al ellos recibir esta contestación, creen en Jesús, y se le llama una fe milagrosa. En Mateo advierte sobre este tipo de fe. Mateo 7:21, un texto muy conocido, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor advierte contra este tipo de fe, hermano. Ellos creen que por echar fuera demonios, que por profetizar, por hablar la palabra del Señor, que porque va a lo mejor al hospital o a las cárceles a predicar el Evangelio y personas se salvan de prodigios y milagros, hermano, hombres transformados de ser criminales a Cristo, pero basan su salvación solamente en milagros. Hay milagros, estoy bien con Dios. Hay milagros, tengo la salvación eterna. En eso basan su fe. El Señor me sanó de una enfermedad tan grande y me contestó mi petición, entonces estoy bien con el Señor, soy salvo. Pero no basemos nuestra salvación en milagros. Un claro ejemplo de esto es Judas, hermano. Judas fue comisionado por el Señor Jesucristo, hermano, junto con los otros 11,
a predicar el Evangelio y hermano, se les dio autoridad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Judas estuvo 3 años viendo milagros, experimentándolos de su propia mano, hermano, porque el Señor le daba esa autoridad y Judas se perdió. Tenemos otro ejemplo, hermano, que nos habla la Escritura sobre 2 jóvenes que se llaman Janes y Jambres, 2 hombres que se opusieron mucho a Moisés en el antiguo pacto, que aunque hacían milagros, aún se perdieron. Amén. Y esto lo vemos ahí en Éxodo capítulo 7 y capítulo 7 y el capítulo 8, hermano. No lo vamos a leer porque ya si quiere usted lo lee en su casa, todo el 7 y el 8, y va a ver cómo estos hombres hacían milagros, y no por hacer milagros se salvaron. Y bueno, solamente se lo voy a parafrasear un poco. Moisés fue de parte del Señor a decir al faraón: deja ir a mi pueblo. El Señor le dijo: Moisés, usa tu vara. Dice que cuando el Señor le mandó a Moisés que tirara su vara para que hiciera una señal, su vara se convirtió en una serpiente. Aquellos magos de los que se refiere aquí en la palabra, hermano, de Janes y Jambres, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 38, esos hombres, hermano, fueron unos magos que se oponían a Moisés. Y bueno, esos hombres aventaron sus varas también, pero hermano, el poder de Dios era más grande. Dice que la serpiente, amén, que había lanzado Moisés, se tragó aquellas 2 serpientes. Amén. Y bueno, en otra ocasión, hermano, por mano del Señor, Moisés le dijo: haz libre a mi pueblo. Faraón no quiso, y bueno, Moisés dice que convirtió por la mano y el poder de Dios las aguas del río Nilo en sangre. Aquellos magos, Janes y Jambres, hermano, dice que también convirtieron el agua en sangre, pero ellos hacían milagros solamente para su propia perdición, hermano. Después de ahí, Moisés hizo otro prodigio, hizo que las ranas, hermano, hicieran un completo caos en Egipto. Y bueno, por manos de Janes y Jambres también pudieron hacer que esas ranas salieran y que se multiplicaran, pero para su propia perdición. Después, hermano, ya en el capítulo 8 vemos que Moisés hace de la tierra, hermano, que la tierra se convierta en una plaga de piojos. Pero ahí ya no pudo, hermano, ya no pudo los magos imitar el poder de Dios. Después, el punto culminante fue cuando Moisés hizo que se hicieran llagas. Amén. Hermano, sale allá para ver si quieren algo. El punto culminante fue cuando el Señor, amén, hizo que se hicieran llagas en el pueblo de Egipto. En ese momento, hermano, aún hasta los propios magos fueron llenos de llagas y ni ellos mismos pudieron salvarse con su magia. Pero siempre se opusieron a el poder de Dios. Y Pablo hace una comparación a los hombres que hacen milagros, a los hombres que, bueno, tienen apariencia de piedad y hacen milagros pero nunca cambian, hermano. Y los compara con estos 2 hombres. Vayamos ahí a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:8. Dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán jamás. Por su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2. Amén. Pero me quiero quedar con esta parte: reprobados en lo que respecta a la fe. Aquí Pablo
a esta carta a Timoteo, le habla de la conducta de los hombres de los finales tiempos. Dice que estos hombres serán sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Dice que estos se meten a las casas de las mujercillas que nunca aprenden y se las llevan cautivas, también en pecado. Y hace comparación a estos hombres que tienen apariencia de piedad, que tal vez hacen milagros como Janes y Jambres, pero hermano, creen que porque hacen milagros serán salvos, pero serán condenados. Así como Judas, así como Janes y Jambres se perdieron, así se perderán. A veces dicen, hermano, pero en aquella iglesia, sea lo que sea, el Señor los usa, hay milagros, pero su vida es un completo caos, está en adulterio, roba, fornica, y hermano, todos estos características los tienen, sin amor, traidores, ladrones. Hermanos, pero recordemos que también Satanás tiene poder, así como Janes y Jambres hacían prodigios por mano de aquellos dioses del enemigo, pues así también aquellos hombres pueden hacer milagros supuestamente, hermanos, y a veces ni milagros son, hermanos, a veces son pues, trucos, ¿verdad? Pero a veces prefieren seguir en esos lugares porque hay milagros y no hay palabras, son puras mentiras. Hoy compartía una nota, un mensaje ahí, que la verdad, hermano, acarrea muchos enemigos. Y la mentira, hermano, que atrae muchos amigos y atrae muchas iglesias llenas. La verdad, la doctrina donde se predica la verdad, hermano, créeme, ahí vas a ver pocos. Pero hermano, que pues, que están escuchando palabra de verdad que los va a llevar a la salvación. Y estos que creen que por tener una fe en milagros serán salvos, lamentablemente, hermano, al final de los días les declarará el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, hay iglesias, hermano, o hay personas que creyeron al experimentar un milagro o cuando hicieron un milagro. Pero para tener a esas personas en la iglesia necesitan una dosis diaria de milagros, de prodigios, de hacer cosas extraordinarias, porque cuando, hermano, ya no hay esas cosas, se van. Ya como que no los motiva, porque ya no empieza a haber milagros, van a decir: no, aquí no está Dios, aquí no está Dios, ya le falta buscar a los hermanos. No, yo creo que ya se acaba el gozo. Y cimentar tu salvación en una fe en milagros, hermano, tarde que temprano vas a tronar. Vas a tronar porque va a llegar el día en el que ya no te va a motivar, ya no te va a experimentar gozo en tu vida y va a menguar tu fe. Vas a necesitar más experiencias más poderosas o ver experiencias más grandes y ya no las habrá. Por eso tu fe debe estar plenamente en Cristo. No hay milagros. Amén. Entonces, gloria a Dios. Aunque hayas experimentado una fe milagrosa, no te hace salvo. Tenemos el ejemplo de Judas y de Janes y de Jambres. Amén. La fe te hace cambiar, hermano. Te hace estar, haya o no haya milagro. Voy a hablar sobre la tercera falsa fe que no salva, y es la fe temporal, hermano. La fe temporal. Y para hablar de la fe temporal quiero ir a la escritura de Mateo 13, versículo 20 al 21. Si alguien me ayuda a darle lectura. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución
persecución por la palabra y luego su fe. Ok. Aquí vamos a hablar de una fe que es temporal. Amén. Es la que tiene mucho gozo al principio, que tiene muchas ganas de servir al Señor. Hermano, su fe está cimentada, dice la palabra de Dios, en pedregales. Amén. Pero es una fe temporal, hermano, cuando nuestra fe está cimentada en pedregales, en emociones, hermano, que no está bien cimentada. Amén. No tiene raíz. Esta dice la palabra del Señor que cuando viene el sol, como no tiene buena raíz, luego se quema. Amén. ¿Y qué es lo que hace quemar esa fe cimentada en los pedregales? Bueno, la misma palabra aquí no lo describe, hermano. Dice que cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, aquellos hermanos que tienen su fe cimentada temporalmente entre pedregales, es que cuando viene la prueba por ser creyente, cuando viene la prueba al decir que vas a obedecer la palabra, empiezas a ya no juntarte con personas que te llevan a pecar y le dices, no, ¿sabes qué? Mira, yo ya cambié, yo soy nueva criatura. Y ellos empiezan a ir, hermano, no soporta que las personas se vayan. Que cuando también empieza a buscar de Cristo y llega a su familia, la familia lo empieza a discriminar, se empieza a burlar. Y en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en la iglesia primitiva, hermano, a los creyentes los desterraban de su familia. También la persecución y la aflicción cuando viene la palabra que nos dice, ¿sabes qué? Honra a tu padre y a tu madre. Trata a tu mujer como a vaso más frágil, como a tu heredera de la gracia de la vida. Y cuando eso, hermano, tú no lo puedes hacer, ya como que tu fe ya se va desboronando, hermano. Cuando la palabra te dice, no unáis en yugo desigual, como que ahí te duele y como que esa parte de la palabra ya no te gusta y tu fe, hermano, está siendo desvanecida por causa de la palabra. Viene aflicción porque no la puedes obedecer, porque no quieres. Cuando, hermano, por causa de la palabra, por causa de seguir a Cristo, te empiezan a despedir del trabajo porque eres creyente. Y te dirán, si aquí quieres trabajar, tienes que adorar a Alá, tienes que, no sé, hacer una oración a la Virgen cada que entras y dejar ahí tu ofrenda. O si tienes que estar en este trabajo, tienes que robar sí o sí, si no te despedimos. Hermano, por causa de la palabra viene aflicción porque ya no quieres seguir a Jesús. Ya te duele obedecer a Jesús. Hermano, lo que parecía que aquel hombre o aquella mujer iban a transformar a su familia medio reinosa, tropieza y se le acaba el gozo. Amén. Era lo que decía al principio, hermano. Es en el matrimonio así, créeme que cuando estamos al principio de novios, hay gozo, hay alegría y todo parece ser color de rosas. Sientes elefantes en la panza, pero hermano, llega el momento en el que ya no sientes nada. Pero no por eso, hermano, vamos a desistir. Sabemos que tenemos que ir cambiando en el matrimonio. Es lo mismo cuando estamos en una relación con Cristo. Su palabra nos guiará, nos transformará, nos redarguirá y nos va a doler. Pero no por eso, hermano, vamos a desistir. Pero aquellos que tienen esa fe entre pedregales, hermano, por causa de la persecución, por causa de la aflicción de la palabra, luego tropieza. Entonces, conozco jóvenes, hermano, que parecía que jóvenes y mujeres que saben, hermano, que tienen los talentos, los argumentos para hacer algo hermoso en el Señor, pero, hermano, una pelea en su matrimonio y ya dejan de seguir a Cristo. Una pelea en la escuela o en la familia que se burlen de él, deja el evangelio. Y es triste, hermano. Es triste porque
parece que el Señor los va a usar, pero no tienen una fe cimentada. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que tengamos una fe en buena tierra, que demos fruto al 100 por uno, hermano, que permanezcamos, hermano, que permanezcamos. Amén. Entonces esta fe nos salva, hermano. El sentir gozo un rato, el estar en la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses, no nos salva. Dice su palabra que el que persevere hasta el fin, hasta su venida o hasta que nosotros partamos con Cristo, este es salvo, hermano. Dice también su palabra ahí, gloria a Dios, amén, Hebreos 10:38, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar en la vida. Hermano, persevera hasta el fin, porque recuerda que en el momento que tú quieres retroceder, el Señor no estará complacido, hermano. Vengas como vengas, estés como estés, hermano, pero no te apartes del Señor. Así sea en rastras, hermano, así sea que tu familia se esté desmoronando y tu matrimonio se esté desmoronando, hermano, que estés en la bancarrota, hermano, persevera hasta el fin. Y yo te digo, hermano, que estando aquí, porque dice su palabra que cuando vengas aquí, Él te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? Pero no seamos de los que menguamos, de los que retrocedemos, porque, hermano, el Señor no estará complacido con nosotros, porque perseveramos para una gloria eterna. Pero si retrocedemos, retrocedemos para perdición, porque esta fe no salva. Amén. Entonces, gloria a Dios. Esta es la tercera fe que nos salva. Entonces, vamos a hablar ahorita de la cuarta fe que sí salva, hermano. Hemos hablado de la fe basada, la fe falsa, que solo está basada en saber Biblia, pero no haciendo tu Señor, no creyendo al Señor de la Biblia. Hablamos de la fe que está basada solamente en milagros y que cuando ya no hay, se va para atrás, hermano, mengua su fe. Y la fe temporal, que es solamente mientras que hay gozo, mientras que hay emociones, mientras que le haces shows, teatros, mientras que hagas, no sé, tantos shows, o hermano, o cuando ya deje de sentir a lo mejor el fuego, la emoción, los saltos, se alejará. Amén. Esa fe nos salva, hermano. Esa fe nos salva. Solamente el que persevera hasta el fin. Y voy a hablar de la cuarta fe, hermano. Esta es la que sí salva. Efesios 2:8. También lo tiene y le puedo dar lectura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios. Porque por gracia somos salvos, hermano, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia en la fe en Jesucristo, hermano. Con lo que te he dicho, hermano, no quiero que me malentiendas de que no tenemos que hacer obras, de que no debemos de creer a lo mejor en algún milagro que pueda pasar, porque lo hemos pasado, hermano. Y que no escudriñe las palabras del Señor, la Escritura. Pero la fe verdadera, hermano, la fe que te va a salvar es por medio de la fe en Jesucristo, por gracia solamente, hermano. Cuando tú vienes y crees en Él, hermano,
la misma fe que te salva, la misma fe genuina, por consecuencia, hermano, te va el Señor a poner en ti, te va a transformar tu vida, hermano, para que tengas buenas obras. La misma fe, hermano, la que te va a salvar por gracia en Jesucristo, por consecuencia, hermano, vas a amar, escudriñar sus palabras, vas a amar hermano, el saber todas las cosas que Él ha hecho contigo, y te enamorarás más de Él. La misma fe, hermano, que tú tengas en Él, por consecuencia transformará tu vida, experimentarás milagros. Pero, hermano, tu fe no va a estar cimentada en las cosas secundarias, sino en la que es importante, en Jesucristo, hermano. Y al tener esa fe en el Señor, hermano, ¿amén?, en tener esa misma fe en Jesucristo, te va a salvar. ¿Amén? La fe que salva, hermano, no es la de una sola oración y hacerlo tu Salvador, pero, hermano, no hacerlo tu Señor. La fe que salva es cuando el pecador se arrepiente de todos sus pecados y cambia su manera de vivir. Por consecuencia, hermano, hay un verdadero arrepentimiento. Lo hace su Señor, hermano. Ahora Él ya no se rige sabiendo, hermano, que Él fue comprado a precio de sangre. Ahora Él se rige, hermano, sabiendo que Él es que el Señor es su dueño, hermano. Amén. Ya no cree que Él es libre de hacer lo que quiera, sino que el Señor lo ha comprado a precio de sangre, hermano, y lo ha hecho su Hijo, y lo ha librado de la ira venidera del Padre, hermano, y sabe que ahora el Señor es su amo, y lo servirá, y lo obedecerá, y buscará, hermano, saber todas sus escrituras, aprenderlas, y buscará, hermano, hacer buenas obras, porque quiere obedecerlo. Ahora es, hermano, ya no dirá, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, me voy al otro lado a trabajar y a hacer riquezas. No, hermano, porque ahora sabe que Jesús es su dueño. Ahora ya no se casará con cualquiera, ni se juntará con cualquiera, porque ahora Jesús es su dueño. Ahora se regirá conforme a la palabra del Señor. Hermano, la fe que salva es la que es en el Señor Jesucristo, hermano. Y sabe que aunque no merecía, hermano, ahora Jesús le dio vida eterna y ahora vive para Él. La fe verdadera que salva, hermano, es el que tiene una relación íntima con Jesús. Una fe falsa, hermano, aunque hagas milagros, aunque hagas y sepas la Biblia, pero si no tienes una relación íntima con Jesús, difícilmente tu vida será agradable al Señor, hermano. Hablamos el martes de velar y orar, hermano. Hasta el fin, hermano. Tengas ganas o no tengas ganas. Pero si no oramos, si no velamos, hermano, si no tienes una relación íntima con el Señor, pues no sabrás el verdadero propósito que el Señor tiene para tu vida. Seguirás pecando como tú quieras, seguirás engañándote a ti mismo porque no oras, porque en la oración Él te hace ver tal cual eres, te hace ver, hermano, que verdaderamente eres pecador, que necesitas de su santidad, que necesitas de su perdón. Hermano, te enamoras de su presencia, de su amor, de su gracia, porque tu alma se conecta con el Señor, te hace sentir que necesitas de Él. Solamente los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, hermano. La fe que salva es cuando tienes una intimidad con Él, hermano. Ora, lee la palabra, la escudriña y la palabra la hace suya, hermano. ¿Amén? La palabra la obedece. Esa es la fe que salva, hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Y entonces sí podremos decir, hermano, que esa fe es la que salva en el Señor Jesucristo. Perseverarás hasta el final, escudriñarás sus escrituras, harás buenas obras, lo obedecerás, hermano. Pero si pones la fe en Jesucristo, hermano, no en lo secundario. Y
cuando pones tu fe en Jesucristo, hermano, entiendas o no entiendas lo que estás pasando, las pruebas que estés pasando, hermano, ya tu fe no depende de las cosas externas. Tu fe está confiada en Jesús, hermano. Está confiada en Jesús. Hermano, que aunque la higuera no florezca ni en las vides hay fruto, hermano. Hermano, con todo, todos sabemos en el Dios de nuestra salvación. Que aunque no veamos la bendición, hermano, nos estamos gozando en el Dios. Confiamos en sus promesas. Amén. Depende como alguien que es pobre en espíritu, como alguien que depende como un niño del Señor, hermano. Es el que es salvo. Su fe está en el Señor, como aquel que es pobre en espíritu. Amén. Entonces, el principio, amén, ¿por qué dije todo esto? Era porque aquellos fariseos tenían una fe falsa. Que cuando vino la palabra del Señor, que cuando vino el verdadero evangelio, ya no lo siguieron. Hermano, yo te insto en esta tarde que tú abraces todo el evangelio del Señor. Las palabras buenas, las palabras duras, las que te confronten. Cuando haya peces y panes, hermano, y cuando sepas permanecer en el Señor, cuando no los haya, hermano, cuando haya escasez, que nomás esté lo suficiente para cada día. Hermano, yo te insto que perseveres hasta el fin, hermano. Y si tú te has identificado con alguna de estas fe falsas, hermano, si tu fe descansa en estas fe, pues, hermano, meditemos y arrepintámonos y sigamos a Dios, hermano. Amén. Vayamos ahí de nuevo, ya para concluir, Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 23. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta perdón, hermano, va de nuevo. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Entonces, solamente mientras hubiera señales, creían en su nombre solamente, pero no abrazaron el evangelio completo. Eso lo sabemos, hermano, porque lo crucificaron los de su propio pueblo. Amén. Dice el 24, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía, gloria a Dios, conocía a todos. El Señor Jesucristo, hermano, aunque estaba en un cuerpo, aunque estaba en la carne, hermano, Él de algún modo aún tenía esto, hermano, que sabía todas las cosas. Anteriormente vimos que Él vio a Natanael cuando estaba en su peor momento, dice la palabra del Señor, que lo vio debajo de la higuera. Esto nos muestra, hermano, que Él lo sabe todo. Amén. Su omnisciencia, que aunque tenía un cuerpo de carne, hermano, aún tenía esto de saber las cosas. En otro ejemplo, en Mateo 17, 24, 27, Él previendo, hermano, que le iban a pedir el pago, amén, al templo, antes de que le cobraran, dice que mandó a Pedro, amén, a que sacara 2 dracmas de la boca de los 2 peces, amén, de los peces. Y bueno, cuando llegó, dice que los fariseos le dijeron, bueno, el maestro va a dar impuesto, va a pagar impuesto al templo. Hermanos, y el Señor, aunque siendo Dios, previendo todo esto para no caer en mal, para que no hablaran de Él, para que vieran que todos, amén, que aunque Él era Dios, pues obedecía, amén. Él dio esos 2 dracmas, pero Él previó desde antes, hermano, y Él dio esas 2 dracmas por Él y por Pedro. Pero Él ya lo sabía que le iban a preguntar, Él ya sabía que le iban a cobrar el impuesto al templo. Él ya lo sabía todo, sabía los corazones, hermano.
Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jesús no se confiaba de ellos. Sabía que eran malos, sabía que su fe era falsa, sabía que en el momento que Él tuviera confianza en ellos o que se juntara con ellos, de algún modo pienso yo que lo iban a traicionar. Ellos estaban midiendo cada palabra que Jesús hablaba. Creían porque los demás creían. Creían porque sus palabras eran las verdaderas, porque no lo podían refutar, porque todo era verdad, pero no porque su corazón fuera genuinamente arrepentido o porque tuvieran una fe genuinamente. Solo por los milagros. Amén. No se podía confiar en esos hombres hipócritas que eran muy malvados. Todas sus palabras iban disfrazadas, pero en el interior pues iba envidia y destrucción. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Entonces, hermano, yo en conclusión solamente le quiero decir que tengo una fe genuina. Que venga lo que venga, persevera hasta el fin. Yo le voy a decir, hermano, que van a venir pruebas, van a venir muchos detalles en tu familia, va a haber pruebas entre nosotros, va a haber escasez, va a haber momentos de silencio, hermano. No siempre habrá milagros, hermano, pero solamente te puedo decir que perseveres hasta el fin, que ores, hermano, que tengas una comunión con el Señor y que pongas tu fe en Jesús. Amén. Es el único que nos puede salvar. Que el Señor te bendiga, hermano. Ponte de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar, hermano, por esta palabra. Hermano, y si nosotros hemos tenido esta fe, pues, falsas, que no nos pueden salvar, hermano, el Señor nos ha hablado hoy para que seamos salvos, para que nos arrepintamos. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy en este día. Señor, ayúdanos a permanecer hasta el fin en ti, Señor. Señor, ¿a dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Perdónanos, Padre, porque a lo mejor hemos inventado nuestra fe en ti en milagros, Señor, en las riquezas, mientras que todo está bien, mientras que esté bendecido, tú estás conmigo, pero Señor, no es así. Señor, tú nos has dicho hoy que no confiemos en eso, sino solamente en ti, Jesús, que somos salvos por gracia, Padre, y al ser salvos, Señor, en tu gracia y poner nuestra fe en ti, por consecuencia, Padre, vendrá todo lo demás. Señor, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, Padre, que tu palabra nos exhorta hoy, Señor, a arrepentirnos, a poner nuestra fe, Señor, en ti. Y no solamente por conocerte, Señor, nos haremos salvos, o solamente, Padre, por hacer milagros o recibir milagros. No, Señor, eso solamente es parte. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti, no de las cosas que tú das, no de los panes y de los peces, no de las bendiciones, sino que nos enamoremos de ti, Señor, y que te obedezcamos a ti, y que tengamos una comunión íntima contigo, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, Padre. Cercano está, Señor, para perdonar. Cercano está, Señor, para levantarnos, Señor, y darnos nuevas fuerzas. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fortalécenos, Padre. Si nos hemos apartado, Señor, vuélvenos de nuevo a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Estamos sentados. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Señor les bendiga, hermanos, y bueno,
orar en esta tarde, amén, porque